Bueno, les voy a presentar toda la pantalla, así nos vamos moviendo entre pestañas un poco más de manera más sencilla. Bueno, la clase pasada empezamos a trabajar con lo que tiene que ver con equilibrios ácido-base. Recordamos algunos conceptos que ustedes ya conocen, qué es un ácido según la teoría de Bronsted-Lowry, qué es una base, cómo interaccionan, la importancia de definir el disolvente en el cual se encuentran ese ácido y esa base, es decir, que definimos que un compuesto se va a comportar como ácido, como base, según el disolvente en el cual se encuentre disuelto. Estuvimos charlando sobre eso. Y después también estuvimos hablando de la fuerza relativa de los ácidos y sus bases conjugadas o de las bases y sus ácidos conjugados, ¿sí? Estuvimos charlando sobre una fórmula que era, vamos acá, la constante de acidez por la constante de basicidad igual a la constante de autoprotólisis del agua, que nos daba una idea de esa fuerza relativa, de esos pares conjugados, y que dijimos y remarcamos que sí o sí la tenemos que usar con pares conjugados, ¿sí? A partir de ahí, bueno, hicimos este ejercicio, trabajamos un poquito sobre el efecto nivelador del disolvente, y en realidad lo que nos quedó como medio pendiente es una comparación, más que otra cosa, de qué pasa según la teoría de Arrhenius cuando hay una interacción entre los iones que se disocian a partir de una sal y el agua, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos el ion el acetato de sodio, perdón, la sal, acetato de sodio, que como es una sal se va a disociar de forma completa a iones acetato y iones sodio. Y de acá nosotros habíamos trabajado, cuando estuvimos charlando sobre esa fuerza relativa, dijimos que, por ejemplo, en el caso del ion acetato, es una base conjugada que proviene del ácido acético, que es un ácido débil, y es una base conjugada débil. Y el sodio, si nos ponemos a ver, es el ácido conjugado de una base fuerte, como el hidróxido de sodio. Y habíamos hablado que esos ácidos conjugados o bases conjugadas que provienen de protolitos fuertes no se hidrolizan, es decir, no van a interaccionar, son ácidos o bases conjugadas tan débiles que no van a reaccionar con agua, que no se van a hidrolizar en disolución, ¿sí? Entonces, Arrhenius a la interacción entre la sal y el agua la llama hidrólisis, ¿sí? Y a los iones, perdón, de la sal los llama hidrólisis. Entonces, de este acetato de sodio, nosotros vamos a poder decir que el sodio, como es un ácido conjugado que proviene de una base fuerte, no va a sufrir hidrólisis, no va a interaccionar con agua. En cambio, el ion acetato, que es una base conjugada que proviene del ácido acético, sí va a sufrir hidrólisis, ¿sí? Y entonces, y bueno, ¿y cómo va a interaccionar con agua? Quiere decir eso. Y bueno, ¿y cómo va a interaccionar? Bueno, el anión acetato en agua va a dar lugar a la formación de ácido acético y aniones oxidrilos, ¿sí? Iones oxidrilos. De esta ¿sí? Reacción, de este equilibrio, nosotros podemos escribir lo que se conoce como constante de hidrólisis, ¿sí? Es decir, tenemos una sal, la sal se va a disociar completamente cuando esté en agua en sus iones. De estos dos iones, el acetato va a sufrir hidrólisis, el sodio no, y entonces podemos escribir la constante de hidrólisis en base al equilibrio de la hidrólisis del ion acetato, ¿sí? Es nada menos que una constante de equilibrio. Pero el ion acetato también es una base, ¿sí? Dijimos, es la base conjugada del ácido acético. Entonces, en vez de escribir una constante de hidrólisis, también podemos decir que escribimos una constante de basicidad. Y si escribimos la constante de basicidad de este equilibrio, es exactamente igual a la constante de hidrólisis, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir que la constante de hidrólisis va a ser igual a la constante de basicidad en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Y si sabemos que la constante de hidrólisis va a ser igual a la constante de basicidad, igual a esta expresión, reemplazando, si teniendo en cuenta que los iones oxidrilo, en este caso, ¿sí?
fíjense, los podemos reemplazar en función de la autoprotólisis del agua, ¿sí? Y entonces, fíjense que aparece una KW por acá y una concentración de iones hidronio por acá. Es solo que la constante autoprotólisis del agua reemplazamos, despejamos y reemplazamos esta concentración de iones oxidrilo. Y entonces llegamos a una expresión como la que vemos acá, en donde vemos que finalmente estamos hablando un poco de lo mismo. A esa expresión que nosotros ya habíamos llegado para pares conjugados, que nos hablaba de esa fuerza relativa de ese par conjugado, que era esta que tenemos acá. Bueno, es lo mismo que estar hablando que la constante de acidez por la constante de hidrólisis, en este caso, va a ser igual a la constante de autoprotólisis del agua. Esto es solo para demostrar que la teoría de Bronsted-Lowry incluye, ¿sí? es más inclusiva, vamos a decirlo así, ¿sí? No habla solamente de hidrólisis, sino que es un poco más inclusiva. Solo para demostrar eso, ¿sí? Nada más, si nosotros sabemos utilizar la expresión, o si usamos esta, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿está? Es solo para demostrar, bueno, cómo esta teoría es un poco más inclusiva que la teoría anterior, que era la de hidrólisis de Arrhenius, ¿está? Pero nosotros siempre hablamos de hidrólisis cuando hablamos de interacciones de iones y el agua, y es un término que yo seguramente voy a seguir usando, ¿está? Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. Cuando usted, por ejemplo, cloruro de calcio, que no tiene ni oxidrilos ni hidrógeno, Sí. eso tiene pH neutro, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar a qué pH tienen las sales. Ah, ok. Te me adelantaste como una clase, me parece. No, O dos. estuve bien práctico y me pasó eso, tipo, que había cosas Sí. que no sabía cómo hacerlas porque no No, entendía qué pasaba. porque todavía no llegamos. Vamos a Ah, empezar, en la clase de hoy, vamos a empezar a estudiar cómo calcular el pH de las distintas soluciones de ácidos, de bases, de ácidos fuertes, de bases fuertes, de ácidos débiles, de bases débiles, de sales, de los distintos tipos de sales. No todas, vamos a ver que no todas las sales son iguales y no todas van a tener el mismo pH, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir trabajando entre la clase un poco en la clase de hoy, de la mañana y en la que viene, ¿está? sí, ok. Así que tranqui todavía, sí. Si estuviste mirando la guía, hay cosas que todavía no pueden calcular. En ese caso, sí, está bien lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero ya vamos a ver la explicación de por qué, ¿está? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, a eso nos vamos a dedicar ahora. Nos vamos a dedicar a ver cómo calculamos, ¿sí? El pH de los distintos tipos de soluciones, según cuál sea la especie que yo tengo en la disolución, ¿sí? Y esto que vamos a ver ahora no solo vale para ácido-base, aunque algunas cositas yo les voy a remarcar sí son propias de ácido-base, pero no solo vale para ácido-base, sino que también es válido para algunos otros equilibrios que vamos a ir tratando de esta manera. Lo vamos a usar mucho más para ácido-base, ni hablar, pero sí por ahí después vamos a hablar, van a ver de balance de carga o de balance de masas, en alguno de los otros equilibrios y bueno, ya vamos a verlo visto acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver de manera un poco general cómo estudiar el equilibrio de forma sistemática, es decir, siempre igual, como siempre hacer lo mismo, digamos, el equilibrio químico. Ya les digo, lo vamos a aplicar mucho más para ácido-base, porque a partir de lo que veamos acá, vamos a ir explicando muchas de las cosas, de por qué después llegamos a ciertas ecuaciones que ustedes van a aplicar luego, sobre todo en los ejercicios de la práctica, y muchas veces lo vamos a aplicar acá en la teoría. Pero bueno, esas ecuaciones yo se las podría dar y listo, pero no voy a hacer eso. Vamos a llegar un poco a deducir de dónde vienen esas ecuaciones. Lo que yo voy a decir acá, que está escrito en estas diapositivas, no se preocupen que lo tienen así tal cual en las diapositivas que pueden, o en lo que tienen de material de clase, ¿sí? Que no me acuerdo si ya se los habilité o no, pero lo tienen, así que no se preocupen, no necesitan escribirlo ni nada, ¿está? Todo lo que está acá está escrito y no es algo que ustedes tengan que saber ni estudiar de memoria, sino que es algo que tienen escrito y si necesitan lo pueden ir acá, buscar y ver cómo se usaba, cómo se hacía, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa este estudio sistemático del equilibrio químico? Bueno, se basa en plantear un número de ecuaciones que sea igual al número de especies que nosotros vamos a cuantificar.
¿sí? Si queremos cuantificar 3 especies, tendré que tener 3 ecuaciones independientes. Si quiero cuantificar 5 especies, tendré que tener 5 ecuaciones independientes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esas ecuaciones que nos van a permitir cuantificar las especies que yo tengo participando de un equilibrio? Bueno, siempre lo mismo. En primer lugar, tenemos que describir todas las reacciones que van a tener lugar en esa disolución y su correspondiente constante de equilibrio. Esto es importante porque nos permite hacer el ejercicio de ver qué especies tengo yo en disolución, que es de lo que se va a tratar prácticamente toda la materia, de que yo me pueda dar cuenta, cuando tengo un determinado compuesto en disolución, bueno, qué especies tengo en disolución, qué pasa con ese compuesto. En caso de ácido base, ¿se disocia completamente? ¿No se disocia completamente? ¿Cuáles son las especies que participan en el equilibrio? ¿Cómo calculo la concentración de esas especies? ¿Está? Entonces, para poder hacer este estudio sistemático, en primer lugar, describo todas las reacciones que tienen lugar en la disolución y su correspondiente constante de equilibrio. Una vez que hice eso, voy a considerar los balances de masa, carga y protónico. ¿Qué son los balances de masa, carga y protónico? Bueno, lo vamos a ver a continuación, ¿está? Con algunos ejemplos. Y finalmente, una vez que planteé los balances de masa, carga y protónico, que el protónico es solo para ácido base, por eso está aclarado, vamos a realizar aproximaciones para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Es decir, voy a tener un sistema de ecuaciones independientes que va a ser acorde al número de especies que yo quiero cuantificar y después, según el problema que estamos planteando, vamos a hacer algunas aproximaciones de manera de poder resolver esas ecuaciones. ¿Está? Y finalmente llegar a lo que queremos llegar, que es a determinar o cuantificar esas especies en el equilibrio. Bien, entonces, resumido, dice, vamos a desarrollar ecuaciones que van a expresar la concentración en el equilibrio de las distintas especies en disolución en función de datos conocidos, ¿sí? Esas ecuaciones independientes que vamos a plantear, que van a ser en función de qué especies tengo en disolución o cuántas especies tengo en disolución y quiero cuantificar, las vamos a poner en función de datos conocidos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo ejemplos, no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son esos datos conocidos? Y bueno, la concentración, el valor de la constante de equilibrio, el pH, que lo puedo medir, o la concentración de iones hidronio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los datos que yo conozca, bueno, esos me van a ir ayudando a poder resolver ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a ver de qué se trata esto de balance de masa, de carga y protónico. El balance de masa, en lo que se basa a decir que la materia que va a intervenir en una reacción química permanece constante, ¿sí? No se pierde. Y el balance de masas dice que la concentración analítica de una sustancia va a ser igual a la suma de las concentraciones de las especies en las que esa sustancia puede encontrarse en disolución en función del equilibrio en el cual está participando, ¿sí? Entonces, ya acá vamos a introducir dos conceptos distintos, que es el de concentración analítica y el de concentración en el equilibrio. Cuando nosotros hablamos de concentración analítica, ahí está definida, hablamos de la concentración, vamos a decir la concentración inicial. ¿Qué quiere decir? Es la concentración que yo sé que tengo, ¿sí?, de esa sustancia sin que esté participando de ningún tipo de equilibrio, sin que reaccione ni esté participando de ningún tipo de equilibrio, ¿sí? Por eso yo la llamo como la concentración inicial, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Es antes de que participe de cualquier equilibrio. Esa concentración analítica, que vamos a llamar analítica, va a ser independiente de las condiciones experimentales, porque es de la concentración de la que yo estoy partiendo, y la vamos a expresar siempre en molaridad. La concentración de equilibrio va a ser la concentración de esas especies o de las distintas especies en la cual esa sustancia va a existir en solución en función del equilibrio. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? Y eso sí depende de las condiciones experimentales, ¿está? ¿Por qué? Porque puede depender del pH de la disolución, ¿sí? Porque puede depender de cualquier variable que pueda afectar el equilibrio químico, ¿sí? Entonces, esa concentración de equilibrio va a estar influenciada por cualquier variable que pueda afectar ese equilibrio de alguna forma, ¿sí? También se expresa en molaridad. Entonces, vamos a ir a un ejemplo para ver cómo haríamos el balance de masas.
Supongamos que tenemos una disolución de ácido acético, 0,1 molar, dice, bueno, no dice eso, dice 0,1 mol de ácido en un litro de agua, ¿sí? Para hacernos las cuentas sencillas y fáciles. Entonces, si yo tengo una disolución de ácido acético y voy a poner 0,1 mol en un litro de agua, la concentración analítica, que es la concentración de la sustancia sin reaccionar, ¿se acuerdan? Yo les dije la concentración inicial. Bueno, esa concentración analítica, en este ejemplo, va a ser 0,1 molar, ¿sí? Es la concentración de ácido acético de la cual yo parto. Es la concentración, yo sé que agregué 0,1 moles en un litro de agua. Por lo tanto, tengo una concentración de 0,1 molar. Esa es la concentración analítica. Ahora, una vez que el ácido acético lo coloqué en disolución, ¿sí? Lo tengo en agua, está en agua, ¿qué va a pasar con el ácido acético en el agua? El ácido acético va a participar de este equilibrio, ¿sí? El ácido acético es un ácido débil, va a interaccionar con agua, ¿sí? Para dar lugar a la formación de iones acetato y iones hidrógeno, ¿sí? Este es el equilibrio del ácido acético en agua. Por lo tanto, ahora, si bien la concentración analítica es 0,1 molar, las distintas especies que están participando de este equilibrio van a ser el ácido acético y el ion acetato. Es decir, ahora el ácido acético no va a estar solo como ácido acético. ¿Por qué? Porque está participando de este equilibrio. Y entonces al ácido acético lo voy a tener como ácido acético como tal, ¿sí? Porque no se disocia completamente, es un protonito débil, y lo voy a tener como ion acetato, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice concentración de equilibrio. Dice la concentración de las distintas especies en las que una sustancia va a existir en función de un determinado equilibrio. Entonces, el ácido acético en equilibrio en agua va a existir como ácido acético y como ion acetato. Esas son las especies en las cuales va a existir. ¿Está? Entonces, la concentración de ácido acético y la concentración de ion acetato ya no va a ser 0,1 molar, ¿sí? La concentración de ácido acético que yo tenía inicialmente era 0,1 molar. Pero ahora en el equilibrio y el ácido acético participando de este equilibrio, su concentración ya no va a ser 0,1 molar, va a ser otra. ¿Cuál va a ser? Va a ser la concentración del ácido acético en el equilibrio. La tendría que calcular, ¿está? La concentración analítica es 0,1 molar, pero la concentración del ácido acético en el equilibrio ya no es 0,1 molar. La tengo que calcular, ¿sí? Entonces, si vamos al balance de masas otra vez y vamos a plantear el balance de masas para este equilibrio, dice que la concentración analítica de una sustancia, ¿sí?, va a ser igual a la suma de las concentraciones de las especies en las que puede encontrarse esa sustancia en disolución, en función del equilibrio. Entonces, en este caso, la concentración analítica del ácido acético va a ser igual a ¿qué? A la suma de las concentraciones de las especies en las que el ácido acético se encuentra en disolución. ¿Y el ácido acético en disolución cómo se encuentra? Se va a encontrar como ácido acético, porque no se disocia de forma completa, y se va a encontrar como anión acetato. Se va a encontrar como ácido acético y se va a encontrar como anión acetato. Por lo tanto, la concentración analítica va a ser igual a la concentración en el equilibrio del ácido acético más la concentración en el equilibrio del anión acetato. Fíjense que cuando hablo de concentraciones en el equilibrio, estoy poniendo al ácido acético y al acetato entre corchetes. Entonces, nosotros vamos a anotar entre corchetes solamente cuando estemos hablando de concentraciones en el equilibrio. Vieron que tenemos la costumbre de cuando escribimos ponemos concentración y bueno, yo también lo hago, no es que no. Y le pongo el corchetito como que eso indica concentración. Pero a veces, cuando ponemos el corchetito, no estamos hablando de la concentración, no estamos hablando de la concentración de la especie en el equilibrio. Estamos hablando de la concentración analítica, en realidad, ¿sí? Entonces, ojo a partir de ahora cómo escriben esas cosas, ¿sí? Sobre todo en esta materia. La concentración analítica va a ser igual a la concentración, ¿y esto qué implica? La concentración en el equilibrio del ácido acético más la concentración en el equilibrio del anión acetato. Ese es el balance de masas para este equilibrio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Lo vamos a ir trabajando con los ejemplos que vamos a ver hoy, ¿sí?
que vamos a trabajar con protolitos fuertes. Vamos a volver sobre escribir el balance de masas, van a ver que vamos a trabajar esto. Así que vamos a tener otros ejemplos. Pero hasta este punto, ¿más o menos vamos? Sí, profe. Sí, Yo entendí. Sí. perfecto. Entonces, vamos entonces ahora a lo que es el balance de cargas. ¿En qué se basa el balance de cargas? El balance de cargas lo que nos dice es que la disolución tiene que cumplir con la condición de electroneutralidad. Y para cumplir con la condición de electroneutralidad, el balance de cargas nos dice que la suma de las concentraciones de las especies que están cargadas positivamente, multiplicadas por su carga, van a ser iguales a la suma de las concentraciones de las especies que están cargadas negativamente, multiplicadas por su carga, ¿sí? Cuando multiplicamos por la carga, multiplicamos por el valor de la carga, no con el signo, ¿está? Y entonces, cuando nosotros trabajamos con el balance de cargas, y como hablamos de que la disolución completa tiene que cumplir la condición de electroneutralidad, tenemos que considerar, además del equilibrio de la especie que nos interesa en disolución, tenemos que considerar el equilibrio del disolvente. En este caso, el equilibrio del agua en disolución. ¿Qué le va a pasar al agua? Bueno, sufre autoprotólisis. Entonces, ese equilibrio lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos al mismo ejemplo. La disolución de ácido acético, 0,1 mol de ácido acético en 1 litro de agua. Mismo ejemplo. Escribo primero los equilibrios, ¿sí? Este que ya lo teníamos, el ácido acético en agua, y además a este equilibrio le tengo que sumar el equilibrio de autoprotólisis del agua. Yo sé que el agua, en agua, va a sufrir autoprotólisis. Entonces, este equilibrio también se está dando en la disolución, no solamente este equilibrio, sino que además se está dando este otro equilibrio. ¿Está? Estos son los dos equilibrios que estarían ocurriendo en una disolución de ácido acético en agua. Entonces, el balance de cargas me habla de que la suma de las concentraciones de las especies cargadas positivamente, están en este equilibrio, ¿sí? Van a ser iguales a la suma de las concentraciones de las especies cargadas negativamente. Entonces, identifiquemos las especies cargadas positivamente en estos equilibrios. ¿Cuál es la especie que está cargada positivamente? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cuál El es hidrógeno. el hidróneo? La especie que está cargada positivamente en estos equilibrios, si miramos, es el hidróneo, ¿sí? Esa es nuestra especie cargada positivamente. Y la especie especies cargadas negativamente, El oxidrilo. el oxidrilo cargado negativamente. ¿Y quién más? Ion acetato. El ion acetato cargado negativamente, ¿sí? Entonces, ahí tengo las dos especies cargadas negativamente. El oxidrilo y el acetato. Entonces, vamos a escribir ahora el balance de cargas, perdón. Y entonces, el balance de cargas va a ser igual a la especie cargada positivamente, la suma de las especies cargadas positivamente, en este caso, el único que tengo cargado positivamente es el ion hidróneo, por lo tanto, acá lo tengo, y no puedo sumarle ninguna especie más, no tengo otra positiva, va a ser igual a la suma de las especies cargadas negativamente, que en este caso serían el oxidrilo y el acetato, la sumé. Y todas multiplicadas por su carga. Fíjense que en este caso todas las especies están con una sola carga, tanto positiva como negativa. Por lo tanto, la concentración de la especie, fíjense que estamos hablando de concentraciones de especies en el equilibrio, ¿sí? Todas están con el corchetito, ¿está? Entonces, estamos hablando de concentraciones de especies en el equilibrio. Esto se leería de esta forma. La concentración en el equilibrio del ion hidrógeno va a ser igual a la concentración en el equilibrio del ion oxidrilo más la concentración en el equilibrio del ion acetato. ¿Está? Por eso los corchetitos. ¿Está? Estamos hablando de las concentraciones de estas especies en el equilibrio. Y todos multiplicados por 1, ¿sí? Si yo vine acá, lo multiplico acá por 1, por eso no los ponemos, porque todos tienen una sola carga, o positiva o negativa. ¿Está? Entonces, este sería el balance de cargas. Profe, no entendí Sí. eso. No entendí esa última parte. Porque hay dos negativos y hay un positivo. Sí, porque en realidad la única especie positiva que tengo en disolución es el ion hidrógeno. Entonces no hay otra especie positiva que pueda sumar, digamos, acá.
Entonces, por eso no tengo más nada, digamos. Una sola, como tenemos que hacer la suma de las concentraciones de las especies positivas igual a la suma de las concentraciones de las especies negativas. La única positiva es el ion hidronio, bueno, pongo el ion hidronio, ¿sí? No tengo otra para sumar. Si tuviese otra positiva, la incluiría. Pero eso no me da neutro. No da neutro, pero en realidad en la disolución sí es neutro. Porque Perfecto. nosotros tenemos iones hidronio que provienen del equilibrio del Agua. acético. Iones hidronio que provienen del equilibrio del agua. Por lo tanto, en definitiva, tengo suficientes cargas positivas para neutralizar la suma de estas cargas negativas. ¿Sí? Ok. Entonces sería como que son dos diferentes, pero como que sea al mismo tiempo. Entonces se compensan. ¿Quiénes serían dos diferentes? Las del agua y las del ácido acético. Todo esto está, vamos a decirlo de misma. esta manera, todo eso está en el mismo vaso de precipitado, ¿no? Tengo el ácido acético en agua. Por lo tanto, tengo que considerar los dos equilibrios, ¿sí? Las especies, estas especies, están todas juntas en disolución, ¿sí? Sí. Si yo dibujara un vaso, ¿sí? Acá tendría que incluir el acetato, los iones hidronio, el ácido acético. Se me perdió el puntero, esperen. Acá. Y el agua, ¿sí? Todos estarían, y el ionoxidrilo. Todos estarían acá. Estarían todos en disolución, ¿sí? Entonces, no puedo diferenciar quién proviene de uno y quién proviene del otro. ¿Está? Yo tengo ácido acético en agua. Si tengo ácido acético en agua, tengo estos equilibrios en este vaso de precipitado. No puedo decir cuál es de cuál ni cuál viene de dónde, ¿sí? No los puedo diferenciar como separados como los tengo escrito en la hoja. ¿Se entiende? No sé si ahí va la pregunta. Ya entendí. ¿Sí? Bien. Entonces, si miramos así la ecuación, en realidad vamos a ver que, claro, tengo dos cargas negativas y una positiva, pero en la disolución hay suficiente cantidad de iones hidronio para neutralizar la suma de las cargas negativas de iones oxidrilo y de iones acetato. Por lo tanto, la disolución es neutra, ¿sí? Aunque en la ecuación no me den el número, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, y por último vamos a ver el balance protónico. El balance protónico es solamente se hace para equilibrios ácido-base, ¿sí? Después por ahí vamos a trabajar un poco con esto en complejos y van a ver que ya no vamos a hablar de balance protónico, salvo que estemos hablando de un equilibrio ácido-base que esté ocurriendo en esa disolución. Pero el balance protónico va solo para equilibrios ácido-base, ¿por qué? Porque habla de protones cedidos y aceptados, ¿está? Y eso solo ocurre en un equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué dice el balance protónico? Que el número de protones cedidos van a ser igual al número de protones aceptados. ¿Está? Y entonces ahí lo tenemos en una recuadro que dice que en este caso vamos a escribir el balance de protónico de esta forma. La suma de las concentraciones de las especies. Y vamos a resaltar que son resultado de haber ganado protones, ¿sí? La suma de las concentraciones de las especies que son resultado de haber ganado protones, multiplicadas por el número de protones ganados, tiene que ser igual a la suma de las concentraciones de las especies que son resultado de haber perdido protones, multiplicada por el número de protones perdidos. Fíjense que, y abajo se los aclara, en este equilibrio, en este balance, en el balance protónico, no van a aparecer especies de partida del equilibrio. ¿Por qué? Porque habla de especies resultado de, ¿sí? No habla cuál es la especie que se dio el protón y cuál es la especie que lo aceptó. Habla de cuál es la especie que es el resultado de haber ganado ese protón y cuál es la especie que es el resultado de haber perdido ese protón, ¿sí? Siempre por el número de protones ganados o por el número de protones perdidos, ¿está? Entonces, vamos ahora
al ejemplo que venimos trabajando. Bueno, ¿cómo escribo, ¿sí?, el balance protónico en este caso? Vamos al mismo equilibrio. Otra vez tenemos el equilibrio del ácido acético y también tenemos que considerar el equilibrio de autoprotólisis del agua. Y entonces, ustedes mirando ese equilibrio, piensen, ¿qué especie va a ceder un protón y qué especie va a aceptar protones? Vamos a empezar con las especies que ceden protones, ¿sí? Entonces, ¿qué especie va a ceder un protón y cuál va a ser el resultado de esa especie que cede el protón? ¿Y qué especie es capaz de aceptar un protón? ¿Y cuál va a ser el resultado de esa especie? O sea, ¿cuál es la especie que es el resultado de aceptar ese protón? ¿Sí? Empecemos. Vamos a empezar con el principio. Resultado de haber ganado protones. Bueno, ¿qué especie va a ganar un protón en estos equilibrios? Ahí se me fue el nombre. El hidrógeno 3 Hidrógeno. oxígeno. Bien. Sí, a ver. En realidad, ¿cuál es la especie que gana un protón? El agua. El agua, ¿sí?, el ácido acético le va a ceder un protón al agua y el agua va a ser la especie que va a ganar un protón. Y el resultado de la especie de haber ganado un protón va a ser el ion hidronio, ¿sí? Entonces, el ion hidronio es la especie resultante de haber ganado un protón. El que gana el protón es el agua, pero la especie resultante es el ion hidronio, ¿sí? ¿Hay alguna otra especie que no sea el agua que haya ganado algún protón? No, en estos equilibrios, la única especie que va a ganar un protón va a ser el agua y la especie resultante va a ser el ion hidronio, ¿sí? Ahora, vamos a las especies que son resultado de haber perdido un protón. Entonces, ¿quién va a perder un protón? ¿Quién va a perder El protón? acetato. El ácido Bien. acético, perdón. El ácido acético, muy bien. Y la especie es el acetato, ¿sí? Perfecto. Entonces, el ácido acético es la especie que va a perder un protón, pero la especie resultante es el ion acetato, ¿sí? ¿Y quién más? El agua también. Y Y el genera el agua oxidrilo. también. Exactamente. Y el agua también. El agua en este equilibrio de autoprotólisis va a aceptar un protón y también va a ser la especie que va a ceder un protón. Y entonces, la especie resultante va a ser en este caso el ion oxidrilo. Por lo tanto, si escribimos el balance protónico, nos va a quedar igual al balance de cargas. Hago la salvedad en este punto. No siempre el balance protónico es igual al balance de cargas. A veces, algunas veces lo es, a veces no, ¿sí? Fíjense que es el resultado de las especies de haber ganado protones multiplicadas por el número de protones ganados, ¿sí? O perdidos. Entonces, si se fijan, en este caso también el ion hidronio es la especie resultante de haber ganado un protón. Quiere decir que está multiplicado por 1, porque ganó un protón. El oxidrilo es la especie resultante de haber perdido un protón. Por lo tanto, está multiplicado por 1, por eso no lo ponemos. Y lo mismo para el ion acetato, ¿sí? Entonces, en este caso, todo estaría multiplicado por 1, bueno, entonces no lo vamos a poner. Pero lo tenemos que, no siempre va a pasar lo mismo, no siempre vamos a tener especies cargadas con una única carga, o no siempre vamos a tener que ceden un único protón o aceptan un único protón, y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? A veces por ahí lo mecanizamos un poco, pero tenemos que siempre pensar, bueno, multiplicada por el número de protones ganados, o multiplicado por el número de protones perdidos. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda de esto? Por ahora no. Por ahora no. Entonces lo vamos a aplicar en algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Ahí. Entonces, vamos a empezar en la clase de hoy, visto esto de, bueno, cómo vamos a trabajar con los equilibrios. Vamos a empezar a desarrollar cómo calcular la concentración de las especies en el equilibrio, sobre todo la concentración de ion hidronio en el equilibrio, de equilibrios ácido-base, ¿sí? Y entonces, para eso,
¿sí? Vuelvo al cuadrito de equilibrios homogéneos, equilibrios ácido-base. Nosotros vamos a estudiar protolitos fuertes, es decir, ácidos y bases fuertes, protolitos débiles monopróticos, ¿sí? Y ahí vamos a incluir a los ácidos débiles, a las bases débiles y a las sales de ácidos o bases débiles. Y finalmente vamos a ver algo de protolitos débiles polipróticos, ¿sí? Entonces vamos a ir estudiando los distintos equilibrios y el cálculo de las distintas especies que participan de estos equilibrios a lo largo de las clases que vienen. Bien, entonces, uy, ahí me quedó algo colgado. Para comenzar, vamos a trabajar con equilibrios ácido-base, protolitos fuertes, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con ácidos fuertes. Y como ejemplo de ácido fuerte, vamos a trabajar con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en disolución acuosa, una disolución acuosa, es un ácido fuerte, es un protolito fuerte. ¿Eso qué implica? Que se va a disociar de forma completa, que este equilibrio va a estar totalmente desplazado hacia la derecha, ¿sí? Hacia los productos. Entonces, por eso vemos que tenemos una única flecha. Eso decimos que tenemos una disociación completa. Implica que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí? Y como vimos recién, y como vamos a trabajar con los balances, como vimos recién, vamos a plantear no solo el equilibrio del ácido clorhídrico, sino que también vamos a plantear el equilibrio de autoprotólisis del agua, ¿sí? Entonces tenemos, para una disolución de ácido clorhídrico en agua, tenemos la disociación completa del ácido clorhídrico y el equilibrio de autoprotólisis del agua. Ahora bien, el estudio sistemático que vimos recién nos decía que tenemos que plantear todos los equilibrios involucrados y además las constantes de equilibrio correspondientes. ¿Qué constante de equilibrio podemos plantear acá? La constante de acidez. ¿Cómo planteamos esa constante de acidez? Teniendo en cuenta que es un ácido fuerte. ¿Cómo va a ser la constante? Si tengo un equilibrio desplazado prácticamente de forma completa hacia la derecha. Sería, no me sale, o sea, sería el ion cloruro por el hidronio sobre el ácido clorhídrico. No. Pero ¿por qué no? Piensen. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Cómo va a ser esa constante? Yo algo les dije la clase pasada. ¿Qué pasa con los valores? Y lo dijimos en la anterior también, que hablamos de los valores de la constante de 1 menor que 1. Mayor que 1, ¿no sería? Va a ser mucho mayor que 1, porque está completamente desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, no tengo una expresión de la constante de equilibrio para un protolito fuerte. De hecho, no hay una tabla de constantes de equilibrio para los protolitos fuertes. Después se acuerdan que yo les dije que cuando tenemos, por ejemplo, distintos ácidos fuertes en agua, el agua ejerce un efecto nivelador y por lo tanto no puedo hablar tampoco de que el ácido clorhídrico es más fuerte que el nítrico, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, en realidad, no puedo escribir una constante de equilibrio para el ácido clorhídrico, ¿está? Porque este equilibrio va a estar completamente desplazado hacia la derecha y porque además el agua ejerce un efecto nivelador que, nada, yo sé que la constante va a ser mucho mayor que 1 porque el equilibrio está completamente desplazado y es todo lo que sé, ¿sí? Y puedo decir. Entonces, para la expresión, para el equilibrio del ácido clorhídrico, no puedo escribir una constante, una expresión de constante de equilibrio, ¿está? Pero sí lo puedo hacer para el agua, ¿o no? Entonces tenemos la expresión de la constante de autoprotólisis del agua. Para este equilibrio, ¿sí? Sí puedo escribir una constante, ¿está? Entonces, ya tengo la constante, tengo planteados los dos equilibrios que van a participar, que van a estar en esta disolución, y la constante, la única constante que en este caso puedo plantear, que es la constante de autoprotólisis del agua, ¿sí? Ahora vamos a hacer una cosa. ¿Ven ahí la pizarra? Sí, se ve. Muy bien. Sí, profe.
Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, esperen que yo voy a escribir desde mi celular, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los balances, ¿sí? Con el balance de masa, con estos equilibrios, con el balance de masa, con el balance de carga y con el balance protónico, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, ya escribimos los equilibrios, escribimos la constante, lo que vamos a escribir a continuación es el balance de masas. La letra, bueno, ya saben, estoy escribiendo con el dedo. Bien, entonces, el balance de masas, ¿qué dijimos? Que la concentración analítica, en este caso la concentración analítica del ácido clorhídrico, va a ser igual a ¿qué decía el balance? Va a ser igual a la suma de las especies en las cuales esa sustancia se encuentra participando en el equilibrio, se encuentra en esa disolución según el equilibrio, ¿sí? Entonces, para el ácido acético, vimos que participaba del equilibrio y que el ácido acético lo podíamos encontrar como ácido acético y como ion acetato, ¿sí? El ácido clorhídrico en esta disolución, ¿cómo lo vamos a encontrar? Iones cloruro y iones hidronio. El hidronio no lo tenemos en cuenta. Porque iones hidronio tenemos también del equilibrio del agua, sería, ¿no? Entonces, exclusivamente hablamos del ácido clorhídrico en sí, como iones cloruro. Yo puedo poner, y como ácido clorhídrico, ¿qué les parece? No, porque no está en equilibrio. Bueno, en realidad es un equilibrio desplazado, muy desplazado hacia la derecha, por eso lo hacemos con una sola flecha, ¿no es cierto? Pero sí. En realidad, ¿qué es lo que pasa con el ácido clorhídrico? La concentración de ácido clorhídrico que yo tengo en la disolución, como ácido clorhídrico como tal, es realmente despreciable porque este equilibrio está completamente desplazado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como tal, como especie de ácido clorhídrico, ¿sí? La concentración que yo voy a tener en el equilibrio va a ser despreciable, ¿sí? Entonces, no lo tenemos en cuenta, ¿está? Y entonces, en este caso, que tenemos un protolito fuerte, la concentración analítica va a ser igual directamente a la concentración de los iones cloruro en la disolución. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos al balance de cargas. El balance de cargas que decía que la suma de las especies cargadas positivamente multiplicadas por su carga va a ser igual a la suma de las especies cargadas negativamente multiplicado por su carga, ¿verdad? Bueno, especies cargadas positivamente. El hidronio. El hidronio. ¿Alguna más? Creo que es la única. Es la única especie cargada positivamente. Multiplicada por su carga. Quiere decir que esto iría multiplicado por 1. ¿Sí? Como va multiplicado por 1, nada, lo dejo así. Igual a la suma de las concentraciones de las especies cargadas negativamente. Iones cloruro y hidroxilo. Muy bien. Iones cloruro. Fíjense que siempre escribo concentración en el equilibrio. Siempre va con los corchetitos, ¿sí? Iones oxidrilo, iones cloruro. Esas son las especies cargadas negativamente. Entonces, este es el balance de cargas para estos equilibrios, ¿sí? Y vamos al balance protónico. Especie resultante de haber ganado protón.
Fíjense, el ácido clorhídrico le va a ceder su protón al agua para dar lugar a la formación de ion cloruro y ion hidronio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la especie resultante de haber ganado un protón? ¿El hidronio? El hidronio. Gana el protón el agua, pero la especie resultante es el hidronio. ¿Hay alguna más? No. No, No, es la porque única. tanto en el equilibrio del ácido clorhídrico como en el equilibrio de autoprotólisis del agua, el agua gana un protón, ¿sí? O sea que estamos hablando de lo mismo. Bien, entonces no tenemos, y eso es multiplicado por el número de protones ganados. El agua gana un protón para dar lugar a la formación del ion hidronio. Por lo tanto, multiplicado por 1 no ponemos nada. Va a ser igual a la suma de las concentraciones de las especies resultantes de haber perdido un protón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las especies resultantes de haber perdido protón? El oxidrilo. El oxidrilo. El agua gana y pierde protón. Entonces, el agua va a perder un protón y la especie resultante va a ser el ion oxidrilo. Muy bien. ¿Y alguna más? El cloruro, ¿no? Un El ion cloruro. Muy bien. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico va a ceder su protón al agua, va a perder un protón y la especie resultante es el cloruro. Recuerden que siempre es por el número de protones perdidos y tanto en el caso del oxidrilo como en el caso del cloruro, ¿sí? Son especies resultantes de haber perdido un único protón. Por lo tanto, van multiplicadas por 1 y entonces queda así. Otra vez coincide el balance de carga con el balance protónico. ¿Sí? ¿Ven? No, siempre es así, lo vuelvo a decir. Bien, entonces, visto esto, volvemos acá, ¿sí? Uy, tengo todo desordenado en los. Y entonces, esto es lo que hicimos recién, que fuimos analizando recién. ¿Está? El balance de masas, el balance de cargas y el balance protónico. Entonces, fíjense, ¿qué especies yo voy a tener en disolución participando de estos equilibrios? Yo voy a tener iones hidronio, iones oxidrilo y iones cloruro. Esas son las especies que yo tengo en esta disolución. Tengo 3 especies. Si tengo 3 especies, voy a necesitar 3 ecuaciones independientes, ¿sí? Y entonces me voy a poner a contar. Acá tengo una ecuación independiente, 2 ecuaciones independientes, y estos eran iguales, así que esto cuenta como una, 3, ¿sí? Entonces tengo. Profe, perdón, no entendí eso. Lo de las ecuaciones Sí. independientes, sí. ¿Las puedo Bueno, repetir? sí. El estudio sistemático del equilibrio dice que tenemos que tener tantas ecuaciones independientes como especies queremos determinar la concentración. En este equilibrio nosotros tenemos 3 especies. Vamos a tener iones hidronio, ¿sí? Que vienen de este equilibrio y de este equilibrio, iones cloruro y iones oxidrilo, ¿sí? Estas son las especies que tengo en la disolución. Bueno, y el agua, ¿está? Entonces, estas son las especies, si me pongo a ver, son 3 especies, ¿sí? De las cuales me interesaría determinar la concentración. Por lo tanto, necesito 3 ecuaciones independientes. Entonces me pongo a ver cuáles son mis ecuaciones independientes. Bueno, la expresión de la constante de autoprotólisis del agua es una, el balance de masas es otra, y el balance de carga y el protónico coinciden, así que ahí tenemos otra. Entonces tengo 1, 2, 3 ecuaciones independientes para 3 especies. Eso quiere decir que es un sistema que yo puedo resolver. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ahora sí. Bien. Y perdón, en el caso de que el balance protónico sea distinto, ahí tendrías otra ecuación más, ¿no? Sí, ahí tendríamos otra ecuación más, exactamente. Perfecto. Ahí tendríamos otra ecuación más, exacto. Bien, entonces, bueno, listo. Quiere decir que es un sistema, algo que yo puedo resolver. La especie que a nosotros más nos va a interesar calcular la concentración va a ser justamente el ion hidronio, porque de ahí vamos a querer calcular el pH de esa disolución, ¿sí? Pero podríamos tranquilamente, en el sistema de ecuaciones que tenemos acá,
calcular la del ion oxidrilo o la de los iones, la concentración de cloruro en disolución, ¿sí? De hecho, van a ver que se igualan, porque fíjense, ya acá tenemos algo resuelto. La concentración de cloruros en disolución va a ser igual a la concentración analítica, ¿sí? La resolvimos cuando escribimos el balance de masas. Entonces ya la concentración de cloruro la tenemos resuelta, va a ser igual a la concentración analítica, ¿está? Nos quedaría resolver cuál es la concentración de ion hidronio en esta disolución. Entonces, para empezar a resolver eso, vamos a partir del balance protónico. Bueno, el balance protónico es igual al de carga. Bueno, sería como cualquiera de los dos, pero en realidad el que siempre tomamos es el protónico, ¿sí? Y fíjense, esto que les dije recién, que la concentración de ion cloruro, ¿sí?, es igual a la concentración analítica de ácido clorhídrico. Esto lo tenemos del balance de masas. Por lo tanto, si reemplazo concentración analítica en este balance protónico, me va a quedar esta expresión que vemos acá, ¿sí? Lo que hice acá fue reemplazar concentración de ion cloruro por concentración analítica, ¿sí? La concentración analítica es un dato conocido. Yo conozco de qué concentración de ácido clorhídrico estoy partiendo, ¿tá? Por lo tanto, es lo que más me conviene. Acuérdense que decíamos recién que siempre vamos a poner, ¿sí?, estas ecuaciones las vamos a poner en función de datos conocidos, como la concentración analítica, como las constantes de equilibrio, ¿está? Bien, entonces, ahí me quedaron cosas ahí pendientes que hice al último momento. Bueno, entonces, si partimos de esa ecuación, vuelvo a tener todos los equilibrios. Si parto de esta ecuación, entonces vamos a hacer acá la primera aproximación. ¿Y qué vamos a decir? ¿Se acuerdan que el estudio sistemático decía, primero escribimos los equilibrios y las constantes correspondientes, después los balances, ya eso hicimos todo. Y después vamos a hacer algunas aproximaciones para poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos las aproximaciones. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Bueno, que la concentración de ion hidronio me queda que es igual a la concentración analítica, que es un dato que yo conozco, más la concentración de iones oxidrilo en disolución. Si se fijan, los iones oxidrilo en esta disolución van a provenir solamente de la autoprotólisis del agua, ¿sí? Y si sabemos, como sabemos, la constante autoprotólisis del agua tiene un valor muy chiquito, de 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que, como mucho, la concentración de iones oxidrilo va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Pero encima estamos trabajando con una solución ácida, bien ácida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una solución de ácido clorhídrico. Quiere decir que la concentración de iones oxidrilo en esta solución ácida va a ser incluso menor que 1 por 10 a la menos 7, porque estamos trabajando en una solución ácida. La concentración de iones oxidrilo en esta disolución va a ser despreciable, ¿sí? Entonces, esta concentración de ion oxidrilo yo la puedo despreciar, porque estoy trabajando en una solución de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, sé que va a ser una solución ácida, y por lo tanto la concentración de iones oxidrilo, que en este caso solo provienen de la autoprotólisis del agua, va a ser muy, muy bajita. Entonces, por lo tanto, la voy a despreciar, y entonces llego a esta expresión que dice que la concentración de iones hidronio en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica del ácido clorhídrico, ¿sí? Esto que hicimos para el ácido clorhídrico es válido para todos los ácidos fuertes, ¿sí? La concentración de ion hidronio para cualquier ácido fuerte va a ser igual a la concentración analítica del ácido, ¿sí? Porque asumimos todas estas cosas que estuvimos viendo hasta recién. Esa es la expresión para el cálculo de la concentración de ion hidronio, ¿sí?, para un ácido fuerte. Hasta ahora, nada de lo que ustedes no vieron, ¿está? Hasta ahí vamos bien. Bien. Profe, ¿podés volver a repetir por qué se considera despreciable? Sí, se considera despreciable primero porque asumo que estoy trabajando con una solución ácida, porque es una solución de ácido clorhídrico, y por lo tanto, como los iones oxidrilo, ¿sí?, provienen solamente del equilibrio de autoprotólisis del agua, y estamos trabajando con una solución ácida, la concentración de iones oxidrilo en la disolución va a ser mucho menor que 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos cuando charlamos un poquito de pH.
Entonces, estamos trabajando en una solución ácida, ya sé que voy a tener una concentración de iones oxidrilo baja. Y además, como solamente provienen de la autoprotólisis del agua, ya sé que esto se mantiene constante, entonces tengo una gran concentración de iones hidronio en disolución, no solo los que provienen de la autoprotólisis del agua, sino sobre todo los que provienen de la disociación del ácido clorhídrico. Entonces la concentración de iones oxidrilos se va a hacer más baja todavía, ¿sí? Ya era baja, ¿sí? Va a ser más baja todavía y por lo tanto podemos decir que es despreciable, ¿sí? Por eso la desprecié, por eso la saqué y me quedé con esta expresión. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Esto es solo válido para ácidos fuertes. Esta expresión es solamente válida para ácidos fuertes, ¿sí? No para ácidos débiles. Solo válida para ácidos fuertes. Bueno, la realidad es que cuando uno hace una aproximación como la que hicimos recién, tenemos que comprobar que esa aproximación sea válida, ¿sí? En este caso es muy directo de por qué va a ser así y es muy sencillo de poder verlo, digamos, incluso lo podríamos incluso hasta calcular. Pero, ¿en qué caso esta aproximación que nosotros estamos haciendo no sería válida? Es decir, esto de despreciar la concentración de iones oxidrilo. ¿Cuándo yo no podría despreciar esa concentración de iones oxidrilo? Bueno, en el único caso que no la podría despreciar es cuando la concentración analítica del ácido clorhídrico sea tan baja, ¿sí? Que esta concentración de oxidrilo no la podría despreciar frente a la concentración analítica de ácido clorhídrico. Que eso en la práctica realmente no tiene aplicación, porque tendría que ser baja, pero extremadamente baja, ¿sí? Tendríamos que tener una solución de ácido clorhídrico de un pH casi cercano a la neutralidad, ¿sí? Para decir que realmente no vamos a poder despreciar esa concentración de oxidrilos. Y eso en la práctica no tiene aplicación, porque nadie prepara una solución de ácido clorhídrico de una concentración tan baja que esté cercana a 7, el pH de la solución esté cercano a 7, ¿sí? ¿Por qué cercano a 7? Bueno, porque no lo podría despreciar cuando las dos concentraciones sean más o menos iguales, ¿tá? Sería el único caso en el cual no lo podría despreciar, porque si no, la concentración de ion hidronio siempre va a ser mucho mayor, porque tenemos iones hidronios que provienen de la disociación completa del ácido clorhídrico. Entonces, cuando estos iones hidronio serían lo suficiente, la concentración de esos iones hidronios que provienen de la disociación del ácido clorhídrico serían lo suficientemente bajos como para que yo no pueda despreciar estos que provienen de la autoprotólisis del agua. Bueno, cuando la concentración del ácido es tan baja, ¿qué pasa eso? Y eso en la práctica no tiene sentido, ¿está? Pero si fuese así, nosotros, tengo todo al revés, esperen, vamos a poner todo. Si fuese así, yo no podría despreciar esto, entonces tengo que volver a la ecuación completa. Y para volver a la ecuación completa y poder calcular, tendría que reemplazar todo en función de la concentración de ion hidronio para poder resolver esta ecuación. ¿Cómo hago eso? Bueno, de la expresión de la constante de autoprotólisis del agua, despejo oxidrilos, ¿sí? Y después reemplazo estos oxidrilos en esta ecuación. De manera que me queda esta expresión que vemos acá. ¿Esto cómo se resuelve? Bueno, nada, si lo reordenamos, no lo vamos a hacer, pero si lo reordenamos nos va a quedar un polinomio de segundo orden y por lo tanto lo podemos resolver con Bhaskara, ¿sí? Si miran la ecuación que nos queda acá, es una expresión de Bhaskara, se ve por todos lados, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión general para calcular la concentración de iones hidronio en una solución de un ácido fuerte, ¿sí? Fíjense que queda en función de datos conocidos, la concentración analítica y la constante de autoprotólisis del agua. Y fíjense cómo en este caso, bueno, y se incluye la constante de autoprotólisis del agua en la expresión, justamente porque esos iones oxidrilo cobran importancia, sería, ¿sí? Ya les digo, no tiene sentido práctico. Ahora lo estamos haciendo para que ustedes vean qué pasaría si, pero no tiene sentido práctico. Es decir, nadie usa esta expresión, porque en realidad una disolución de ácido clorhídrico nunca va a ser tan diluida como para que la concentración de iones oxidrilo no pueda ser despreciable.
¿Está? Eso no pasa en la práctica. Entonces, la expresión que se usa en la práctica es esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Es esta que hablamos hasta acá. Esto se los muestro para que vean qué pasaría si, ¿está? Y para que vean cómo es el razonamiento, ¿sí? Que es a lo que apuntan este tipo de deducciones, más que a la deducción en sí, sino que, bueno, vayamos razonando qué es lo que está pasando en la disolución, qué especies tenemos, qué pasaría si, qué no pasaría, ¿está? Como para ir metiéndonos un poco en esto de ver, bueno, qué está pasando en esta disolución. Entonces, lo hacemos, pero en realidad nadie usa esta expresión porque en general en la práctica no tiene sentido, esto realmente no pasa, y entonces esta, ¿sí?, es la expresión que se utiliza para el cálculo de la concentración de iones hidronio de un ácido fuerte, igual a la concentración analítica del ácido. ¿Está? Bueno, les muestro un ejemplo. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Yo te iba a preguntar algo, pero ahí lo vas a conectar con el ejemplo. Por eso no te pregunté. Dale, listo. Entonces vemos el ejemplo y cualquier cosa ahí vemos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo numérico muy sencillo. Calcular el pH de una disolución de ácido nítrico 0,1 molar. ¿Sí? Nada de cuentas acá. ¿Sí? Después todas las cuentas que tengan que hacer las pueden hacer, las van a hacer en la práctica. Bueno, escriba los equilibrios correspondientes. Tenemos el ácido nítrico en disolución acuosa. Es un ácido fuerte, se va a disociar de forma completa en iones nitrato y iones hidrógeno. Y además tengo que escribir el equilibrio de autoprotólisis del agua. ¿Sí? Como un ejercicio, ya se los aclaro desde ahora, en la práctica no van a escribir los balances de masa, carga y protónico en los ejercicios de la práctica. Que lo quiere escribir para practicar lo puede hacer, pero no se los van a exigir y no los van a tener que escribir. Por ahí van a tener que hacer más cuentas de concentraciones que escribir equilibrios y balances. Pero sí es un ejercicio que en la teoría yo voy a hacer para que los vayamos incorporando, ¿sí? Entonces, bueno, además de los equilibrios, lo que tengo que hacer a continuación es escribir las expresiones de las constantes. Como el ácido nítrico es un ácido fuerte, mismo caso que el ácido clorhídrico, no tenemos expresión de constante de equilibrio, pero sí la tenemos para la autoprotólisis del agua. Ahora vamos a escribir los balances. El balance de masas, la concentración analítica va a ser igual a la concentración de iones nitrato en disolución, ¿sí? Es un ácido fuerte, se disocia completamente, mismo caso que el ácido clorhídrico. La concentración en equilibrio de ácido nítrico en esta disolución es despreciable porque está disociado, tiene una disociación completa, ¿sí? Entonces, la concentración analítica va a ser igual a la concentración del nitrato en disolución. El balance de cargas, fíjense, especies cargadas positivamente, otra vez tenemos los iones hidrógeno. Especies cargadas negativamente, tenemos el oxidrilo y el nitrato. Entonces, ahí tenemos el balance de cargas. Todo multiplicado por 1, porque otra vez estamos con una sola carga positiva, con una sola carga negativa. Y si vamos al balance protónico, ¿sí?, vamos a lo mismo. El caso es igual, y por lo tanto otra vez tenemos un balance protónico igual al balance de cargas, ¿sí? Especie resultante de haber ganado protón es el ion hidrógeno, gana protón el agua en ambos equilibrios, por lo tanto la especie resultante es el ion hidrógeno, y especie resultante de haber cedido protón, bueno, cede un protón el ácido nítrico, por lo tanto la especie resultante es el nitrato, y cede un protón el agua, por lo tanto la especie resultante es el oxidrilo, ¿sí? Ahí tenemos los balances. Bien, es como para ir ejercitando un poco esto de los balances, ¿está? Pero si yo ahora tengo que calcular el pH de esta disolución, bueno, sigo trabajando con esto, con pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno en disolución. Vamos a trabajar con concentración de ion hidrógeno y no con actividad. Vamos a asumir que estamos trabajando con soluciones diluidas, con fuerzas iónicas bajas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esto. Es decir, yo tengo que calcular la concentración de ion hidrógeno en esta disolución. Como el ácido nítrico es un ácido fuerte, ¿qué dijimos? Dijimos que la concentración de ion hidrógeno va a ser igual a la concentración analítica del ácido, ¿sí? Por lo tanto, la concentración analítica en este caso, ¿a qué va a ser igual? A 0,1 molar. Es la concentración de la cual estoy partiendo. ¿Se acuerdan? Esa es la concentración analítica.
es la concentración inicial de la cual yo estoy partiendo. Entonces, la concentración analítica en este caso, la concentración de ion hidronio va a ser igual a la concentración analítica y la concentración analítica es igual a 0,1 molar. Por lo tanto, reemplazo y el resultado de este problema es un pH igual a 1. ¿Sí? Para recordar, siempre que esté hablando y vaya a reemplazar en esta fórmula de pH concentración en el equilibrio de ion hidronio, la concentración van en molaridad. Fíjense, la concentración analítica se expresa en molaridad y las concentraciones en el equilibrio, si se acuerdan lo que les dije cuando estuvimos hablando de la diferencia de los términos, también van en molaridad. Por lo tanto, cuando voy a reemplazar acá, tengo que asegurarme de primero pasar a molaridad. Cuando lo tengo en molaridad, lo puedo reemplazar. En este caso, es solo un ejemplo numérico para que vean cómo se trabaja con la fórmula, pero si no estuviese en molaridad, lo tendría que hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? La duda que teníamos originalmente ya está. ¿Ya no está más? Era ver si era en molaridad, porque me había perdido ahí. Bien, sí, siempre es en molaridad. Tanto la concentración analítica, ¿sí?, como las concentraciones en el equilibrio, siempre tengo que llegar a molaridad. Por lo tanto, si el problema no está en molaridad, tengo que hacer las conversiones necesarias para pasarlo a molaridad y recién después ahí puedo aplicar las fórmulas. ¿Está? Ojo con aplicar fórmulas y después hacer la conversión al final, porque a veces los resultados dan lo mismo, pero no es lo mismo conceptualmente. ¿Está? Si ustedes reemplazan acá por una expresión en concentración que no es molaridad, no está bien. ¿Está? No está bien conceptualmente, aunque después el resultado me dé lo mismo. ¿Está? No está bien conceptualmente. Siempre que estoy hablando de concentración analítica o concentraciones en el equilibrio, tengo que trabajar con molaridad. ¿Está? Bien, bueno. Vamos ahora a las bases fuertes. Vamos a trabajar en este ejemplo con hidróxido de sodio en representación de todas las bases fuertes, ¿sí? Entonces, el hidróxido de sodio es una base fuerte, se va a disociar completamente en una disolución acuosa para dar iones sodio y iones oxidrilo. Y además tengo el equilibrio de autoprotólisis del agua, ¿sí? Eso siempre. Tengo que escribir la expresión de las constantes. ¿Qué constantes voy a escribir acá? La del hidrógeno, únicamente. La del hidrógeno, no. La del agua. La del agua, bien, esa. Sí, sí. La constante Perdón. de autoprotólisis del agua. Sí, involucra el hidrógeno, la constante de autoprotólisis del agua. Muy bien. Para el hidróxido de sodio, mismo caso que para los ácidos fuertes, lo mismo para las bases fuertes, no puedo escribir una constante de basicidad, ¿sí? No tengo. Una constante de basicidad es mucho mayor que 1, porque este equilibrio está completamente desplazado hacia la derecha, el hidróxido de sodio está disociado de forma completa, por lo tanto, no hay expresión de constante de basicidad en este caso, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a trabajar con los balances. Esperen, me vuelvo. Descartar. Esperen que me vuelvo a mi pizarra. Ahí está. ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos ahí, entonces. Entonces vamos a trabajar ahora vamos a escribir los balances. Escribimos los equilibrios, la constante correspondiente, y ahora vamos a los balances. Entonces, vamos a ver si ya vamos más o menos entendiendo. Balance de masas, ¿sí? El balance de masas dice que la concentración analítica del hidróxido de sodio va a ser igual a ¿qué? A la concentración de los iones sodio. Muy bien. A la concentración de los iones sodio en disolución. Y los oxidrilos también queden, igual que con los ácidos, quedan despreciables. Exactamente, no los incluyo en la concentración analítica. Es decir,
Lo que yo podría decir es esto que hicimos recién para el ácido clorhídrico. El hidróxido de sodio, ¿cómo se va a encontrar? ¿En qué especies se va a encontrar en solución? Bueno, puedo decir que como hidróxido de sodio y como ion sodio. Pero ¿qué pasa con el hidróxido de sodio? Con el hidróxido de sodio pasa que como tal en disolución, la concentración va a ser despreciable porque se disocia de forma completa. Entonces esto no, ¿sí? Y entonces la concentración analítica va a ser igual a la concentración de los iones sodio en disolución. ¿Sí? Balance de cargas. Suma de las especies cargadas positivamente multiplicadas por su carga. Especies cargadas positivamente. Iones sodio Muy bien. y los hidronios. Iones hidronio. Multiplicados por su carga, el ion sodio tiene una carga positiva, multiplicado por 1, o sea que queda así como está, y el ion hidronio tiene una carga positiva, multiplicado por 1, queda así como está. Igual a la suma de las concentraciones de las especies cargadas negativamente. Los oxidrilos. Los oxidrilos. Muy bien. No tenemos ninguna otra especie cargada negativamente. Multiplicada por su carga, que también es 1. ¿Sí? Y ahora vamos al balance protónico. Especies resultantes de haber ganado protones. Queda El hidrógeno El hidronio, y el sodio. y el sodio. Muy bien. Ahora les voy a mostrar algo, que si no lo tienen, para los que no lo tengan presente. Muy bien. Igual a especies resultantes de haber cedido protón. los oxidrilos. Muy bien. El agua cede un protón, la especie resultante es el oxidrilo. Multiplicado por el número de protones cedidos, 1. ¿Sí? Entonces otra vez tenemos que el balance de cargas es igual al balance protónico. ¿Sí? Coinciden otra vez. No siempre, vuelvo a decir. Les recuerdo lo siguiente. ¿Qué pasa con las bases fuertes y escribir esto? ¿Sí? Es una base, por lo tanto, fíjense, ¿qué tendríamos? Sodio, ¿sí? Va a ceder un protón el agua y entonces nos quedaría algo así como esto, ¿sí? Fíjense. ¿Está? El agua le va a ceder un protón al hidróxido de sodio, que es la base que va a aceptar ese protón, y quedaría algo así como esto que tengo acá, ¿sí? Algo como esto que tengo acá. Pero esta especie como tal no existe, ¿sí? Porque fíjense que esto que está acá no es nada más ni nada menos que agua, ¿sí? Entonces, en realidad lo que tengo es sodio en disolución. Por eso, yo no escribo este equilibrio de esa manera. Directamente se escribe así, ¿está? Porque ustedes se podrían preguntar, ¿y por qué acá no va más agua? ¿Sí? Bueno, no va más agua. ¿Por qué no va? Porque pasa eso que vemos ahí arriba. Entonces, no es del todo correcto, ¿sí? Entonces, por eso, en el caso de las bases, los equilibrios los escribimos de esta manera, directamente, y no con la forma de arriba, ¿está? Lo que no quiere decir es que no pase lo que estuvimos diciendo que pasa, eso sigue pasando, ¿está? Lo que pasa que no es correcto escribirlo de esa forma, ¿sí? Profe, ¿eso pasa solamente con las bases Eso fuertes? son las bases nada más, sí. Con los ácidos no. No, con los ácidos no, de hecho nosotros escribimos, ¿sí? Para el ácido lo escribimos más agua,
¿sí? Y tenemos, porque bueno, en este caso, el ácido le cede el protón al agua y quedamos así. Pero en el caso de las bases, lo escribimos directamente así, por esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? Que si yo pongo hidróxido de sodio más agua, en realidad lo que está pasando es que el agua le va a ceder un protón y no lo que voy a tener es otra vez agua, ¿no? Estamos viendo acá. Entonces, como solamente queda el sodio. De todas maneras, pasa lo que estamos diciendo. El agua le cede un protón al hidróxido de sodio, por lo tanto, por eso la especie resultante es el sodio, ¿sí? La especie resultante de haber ganado un protón, el sodio. Está ganando un protón, está ganando un protón el hidróxido de sodio, la especie resultante es el sodio. Sería esta especie que vemos acá, pero en realidad lo que tenemos es más agua. Entonces, no se expresa de esta forma y directamente se expresa así como lo escribimos, ¿sí? ¿Está? Les hago la aclaración por si alguno se estaba preguntando, y bueno, ¿por qué no pongo más agua acá en el caso de las bases? Bueno, por eso no ponemos más agua, ¿sí? ¿Bien? Sí, una pregunta. ¿Se le agrega siempre más agua? Te pregunto, o sea, adelante en los ácidos. ¿Se le agrega el, no sé, el ácido clorhídrico más agua o solo ácido clorhídrico? ¿Así? Sí, ¿se pone así? Se pone así porque siempre estamos hablando de una disolución acuosa. No, ya sé, pero como nosotros lo hacíamos, o sea, en la otra materia, en conceptos básicos, no poníamos el agua. Por eso preguntaba. Lo ponían directamente. Sí. Así como yo hice el hidróxido de sodio, hacían el del ácido clorhídrico. Sí, por eso te preguntaba. Bien. Nosotros a veces vamos a trabajar, ¿sí? Trabajando porque si pones ácido clorhídrico y lo disocias, te va a quedar cloruros más el protón, pero no el ion hidrógeno. Te va a quedar el protón con la carga positiva, digamos, el hidrógeno con la carga positiva. ¿No es cierto? Sí. Entonces ya cambia el equilibrio. Entonces nosotros a veces lo vamos a trabajar así para otros equilibrios, pero cuando estemos trabajando con ácido base, vamos a trabajar completando, poniendo que es más agua y que nos da como resultado ion hidrógeno, porque nos sirve para entender los balances y porque nos sirve para entender las distintas lo que está pasando, porque en la realidad yo no tengo hidrógeno positivo. ¿Por qué? Porque esa especie siempre va a estar solvatada, por lo tanto lo que yo siempre tengo es ion hidrógeno en disolución. Entonces, cuando trabajemos en equilibrios ácido-base, lo vamos a trabajar así como a rajatabla. Vamos a trabajar con los iones hidrógeno, ¿sí? Y vamos a trabajar poniendo siempre más agua. Después, por ahí, para simplificar un poco en algunos de los otros equilibrios, vamos a trabajar sin poner eso, digamos, vamos a decir sin el más agua. Lo vamos a trabajar así para simplificar un poco los equilibrios. Pero cuando trabajemos con ácido-base, siempre lo vamos a poner. ¿Sí? Sí, en ácido base sí, y en cuál no se ponía. Y ya les voy a ir diciendo, ya les voy a ir mostrando. Okay. ¿Sí? Más adelante, para otros equilibrios. Ahora por ahí no tiene mucho sentido que se los diga, después se los voy a volver a recordar. ¿Sí? Pero por ahí a veces trabajamos equilibrios redox y no lo ponemos. ¿Sí? A veces trabajamos equilibrios de precipitación y no lo ponemos. Yo se los voy a ir marcando. ¿Está? Bien, bueno. Entonces, hasta acá habíamos llegado, ya hicimos los balances, acá ya no los voy a volver a poner, ya los vimos, ya los hicimos. Entonces, vamos a llegar otra vez a la expresión del balance protónico, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era? La concentración de ion hidrógeno, las especies cargadas positivamente, la concentración de ion hidrógeno más la concentración de ion sodio. Y si se acuerdan, la concentración de ion sodio es igual a la concentración analítica del hidróxido de sodio, por lo tanto, directamente reemplacé en el balance protónico la concentración analítica del hidróxido de sodio, ¿sí? Y me queda esta expresión, similar a la expresión que vimos recién para el ácido fuerte. Entonces ahora voy a volver a hacer la simplificación. ¿Y qué voy a decir acá? Voy a decir que en realidad estoy trabajando similar a la que hicimos recién. Estoy trabajando con una solución básica. Que esa solución básica, ¿sí? La concentración de iones hidrógeno va a ser despreciable, ¿sí? Uy, ¿qué hice, lío? Ah, perdón. Ay, ahora no sé cómo volver, esperen. Ahí volví, perdón. Toqué el que no era. Que esta concentración de ion hidrógeno va a ser despreciable porque estoy trabajando con una solución básica, ¿sí? Y si se fijan, si nosotros nos fijamos,
la concentración de iones hidronio en este equilibrio solamente va a provenir de la autoprotólisis del agua, ¿sí? En el hidróxido de sodio voy a tener iones oxidrilo, pero los iones hidronio solamente van a provenir del equilibrio de autoprotólisis del agua. Por lo tanto, si estoy trabajando en una solución básica y los iones hidronio solo provienen del equilibrio de autoprotólisis del agua, esta concentración de iones hidronio es despreciable frente a la concentración analítica del hidróxido de sodio, en este caso, de la base fuerte. ¿Ya? Entonces, haciendo esa simplificación, otra vez llego a una expresión similar a la anterior, que va a ser para el cálculo, en este caso, de la concentración de iones oxidrilo en una disolución de una base fuerte. La concentración de iones oxidrilo en una base fuerte va a ser igual a la concentración analítica de esa base, ¿sí? En el ejemplo que estamos haciendo del hidróxido de sodio. Otra vez podemos hacer la misma consideración, decir, bueno, ¿y qué pasa si yo no puedo despreciar esa concentración de iones hidronio? Bueno, otra vez, ¿cuándo no va a ser despreciable? No va a ser despreciable cuando la concentración de la base sea tan baja, ¿sí? Que no pueda despreciar estos iones hidronio que provienen de la autoprotólisis del agua. Y eso en la práctica, les digo lo mismo, no pasa. Nadie prepara una solución de una base fuerte con una concentración tan baja que prácticamente sea lo mismo que tener agua. ¿Estamos? Entonces, eso no ocurre. Esta es la expresión general, se hace el mismo razonamiento. Entonces, si fuese la concentración de hidróxido de sodio, en este caso, tan baja, esta concentración de iones hidronio no sería despreciable. Trabajo con toda la ecuación y otra vez llego a un polinomio de segundo orden que resuelvo con Bhaskara, ¿sí? Fíjense, otra vez queda ahí la expresión. Pero esta expresión general, se las doy para mostrárselas, existe, pero no la usamos en la práctica porque esta situación no ocurre, no es realmente práctico y por lo tanto, para calcular la concentración de iones oxidrilo en una disolución de una base fuerte, se usa esta expresión, ¿sí? Bueno, otra vez tenemos el ejemplo, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito así como para ir recordando. Ya después no lo vamos a hacer más. Bueno, una concentración, tengo que calcular el pH de una disolución de hidróxido de potasio 0,03 molar, ¿sí? Escribo los equilibrios. Otra vez tengo la disociación completa del hidróxido de potasio. Tengo el equilibrio de autoprotólisis del agua. Y si voy a escribir las constantes para este equilibrio, la única constante que puedo escribir es la de la autoprotólisis del agua, ¿sí? Si ahora escribo los balances, el balance de masas va a ser igual a la concentración en equilibrio del catión potasio, ¿sí? Estamos en la misma situación que vimos recién para el hidróxido de sodio. Balance de cargas, especies cargadas positivamente, vamos a tener el potasio y el ion hidronio, y especies cargadas negativamente vamos a tener el oxidrilo. Por lo tanto, ahí tenemos el balance de cargas, y el balance protónico es igual al balance de cargas en este caso, ¿sí? La especie resultante de haber ganado protón va a ser el potasio, ¿sí? Ejemplo similar al que les mostré recién que pasa con el hidróxido de sodio, y va a ser el ion hidronio, en el caso el agua gana un protón, el hidróxido de potasio gana un protón, y estas son las especies resultantes, y la especie resultante de haber cedido un protón es el ion oxidrilo. Todo multiplicado por 1 porque se gana un protón, se pierde un protón, ¿sí? En este caso, todo multiplicado por 1 porque hay una única carga, positiva o negativa, ¿sí? Entonces, solo para practicar hacemos los balances en este caso, para ir viendo, para ir familiarizándonos con esto. Entonces, ahora si quiero calcular el pH de esta disolución, la concentración analítica en este caso, ¿cuál es? La concentración analítica del hidróxido de potasio. La misma del potasio, 0,03. Bien, 0,03 es la concentración analítica del hidróxido de potasio, es decir, es la concentración de la cual estoy partiendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que calcular el pH, que va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio, voy a empezar calculando la concentración de iones oxidrilo, que va a ser igual a la concentración analítica del hidróxido de potasio, que en este caso es
0,03 molar. Por lo tanto, la concentración de iones oxidrilo va a ser igual a 0,03 molar. ¿Sí? Reemplacé la concentración, el valor de la concentración analítica acá. Y ahora recurro a la expresión de autoprotólisis del agua para poder calcular la concentración de los iones oxidrilo. ¿Sí? Entonces, de esta expresión despejamos concentración de ion hidronio, reemplazo, esta es 1 por 10 a la menos 14, y esta va a ser 0,03 molar, y por lo tanto calculo, y este es el resultado. Tengo un pH de esta disolución de 12,5. Otra vez les recalco lo mismo. Fíjense que estamos trabajando siempre con molaridad. Es un ejemplo pago para ver cómo aplicarlo. Pero si yo no lo tuviese en molaridad, lo tengo que llevar a molaridad para poder empezar a trabajar con las ecuaciones. ¿Sí? Y, por otro lado, siempre tengan en cuenta el valor del resultado. Empiecen a ser críticos con eso. Una disolución de hidróxido de potasio me tiene que dar un pH básico. ¿Sí? Entonces, si yo hago las cuentas y resulta que la disolución de hidróxido de potasio, que es una base fuerte, me da un pH de 5, algo hice mal. ¿Sí? No me puede dar 5. Y si hice las cuentas y no me doy cuenta cuál es el error, bueno, lo aclaro, si estoy en un parcial, por ejemplo, y pongo, no sé en qué me equivoqué, pero esto está mal por esto, por esto y por esto. Empiecen a ser críticos. Una disolución de una base fuerte tiene que tener un pH básico. De hecho, nos da 12,5. De hecho, una disolución de una base fuerte tiene que tener un pH bien básico. ¿Sí? Y fíjense que recién hicimos el cálculo para el ácido nítrico. Una disolución de un ácido fuerte tiene que tener un pH ácido. Entonces, si hago las cuentas, ¿sí? Y llego a un valor, si llego a un valor de pH igual a 8, bueno, algo me equivoqué, porque es una solución de un ácido fuerte. Por lo tanto, me tiene que dar un pH ácido y me tiene que dar un pH bien ácido, ¿sí? Porque justamente es una disociación completa. La concentración de iones hidronio en disolución va a ser alta, ¿tá? Vamos a ver mañana ya qué pasa con un ácido débil. Ya los pH de los ácidos débiles no son tan bajos, no están de 1, de 1,5, de 2, ¿sí? Ya tienen otros pH, por ahí de 2 para arriba, ¿está? Entonces, fíjense, presten atención, no es que no pueda dar un ácido nítrico un pH de 2 o 2,5, sí lo puede dar, pero sí sean críticos en que si tengo una disolución de ácido, el cálculo me tiene que dar un pH ácido, y si tengo una disolución de una base, el cálculo me tiene que dar un pH básico. ¿Tá? Empiecen a prestar atención en esas cositas, ¿sí? Profe, me perdí recién cuando estabas haciendo el de la base fuerte, ¿de dónde sacaste el 3,3 por 10 a la menos 13? Ese, Sí. ahí vamos. Hasta acá fuimos. Sí. Yo calculé la concentración analítica, ¿sí? Va a ser igual a la concentración de iones oxidrilo. Por lo tanto, la concentración de iones oxidrilo va a ser igual a 0,03 molar, que es la concentración analítica de esta disolución, ¿sí? Como yo tengo que calcular iones hidronio, concentración de iones hidronio, en estos equilibrios, la forma que tengo para calcular esta concentración de iones hidronio es valerme de la expresión de la constante de autoprotólisis del agua, ¿sí? Y entonces, de esta expresión de autoprotólisis del agua, yo despejo iones hidronio. Los iones hidronio van a ser igual a la constante de autoprotólisis del agua sobre la concentración de iones oxidrilo en esta disolución. La concentración de autoprotólisis, la constante de autoprotólisis del agua es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Y la concentración de iones oxidrilo va a ser 0,03 molar. Entonces, si reemplazo acá y hago esta división, me da este valor. Me da 3,3 por 10 a la menos 13. 3,3 por 10 a la menos 13, lo reemplazo en la ecuación de pH y me queda el resultado, 12,5. ¿Sí? Sí, entendí. Una pregunta, ¿no lo puedo hacer? Lo hacíamos antes de otra manera. ¿No se puede hacer sacando el pOH y después restándole al 14? Sí, también. Ah, perfecto. Se puede hacer así también. Uno puede sacar el pOH y después restar. Es lo mismo que hice yo cuando despejé esta ecuación. Seguimos usando
el mismo criterio, digamos, estamos usando el mismo criterio. En vez de usar esta expresión tal cual, estamos diciendo que pH más pH es igual a 14, ¿sí? En definitiva, lo que estamos es aplicando menos logaritmo a toda esta ecuación y llegando a esa expresión, ¿sí? pH más pH igual a 14. O sea que cualquiera de las dos que usen está bien, porque estamos usando el mismo criterio, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, y lo último que vamos a ver hoy es qué pasa si yo tengo una mezcla de protolitos fuertes. Fíjense, de protolitos fuertes. Entonces, si yo tengo una mezcla de ácido clorhídrico, de ácido nítrico, de ácido perclórico, lo que puedo hacer, la concentración de ion hidronio va a ser igual a las concentraciones analíticas de los ácidos involucrados en esa disolución, ¿sí? Porque en definitiva, ¿sí?, todos se van a disociar de forma completa. Por lo tanto, puedo sumar sus concentraciones analíticas. No así si tengo un ácido débil. Esa va a ser una historia que vamos a charlar mañana, ¿sí? Pero si yo tengo ácidos fuertes, tengo una mezcla de ácidos fuertes, la concentración de iones hidronios se calcula sumando sus concentraciones analíticas, ¿sí? Lo mismo si tengo bases fuertes. Si tengo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, una disolución, la concentración de iones oxidrilo en esa disolución va a ser igual a la suma de sus concentraciones analíticas. Puedo sumar las concentraciones analíticas para calcular la concentración de iones oxidrilo. No así si tengo una base débil como el amoníaco, por ejemplo. Entonces, no existe concentración analítica de hidróxido de sodio más concentración analítica de amoníaco. Eso no se puede hacer, eso está mal, ¿sí? Sí puedo sumar concentraciones analíticas de bases fuertes. Sí puedo sumar concentraciones analíticas de ácidos fuertes, ¿sí? Lo que nunca puedo sumar y mezclar es concentraciones analíticas de ácido fuerte con débiles. Y tampoco es válido, ya van a ver mañana por qué, sumar concentraciones analíticas de ácidos débiles, ¿sí? Tampoco se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, esto que les estoy mostrando solamente es válido cuando yo tengo protolitos fuertes. La concentración de ion hidronio igual a la suma de las concentraciones analíticas de esos ácidos fuertes, la concentración de ion oxidrilo igual a la suma de las concentraciones analíticas de bases fuertes. ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Muy bien. Bueno, toda esta información de hoy la vamos a seguir trabajando un poco mañana, ¿sí? Que vamos a trabajar con ácidos y bases débiles.